El Señor esté con y vosotros. con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Ilustre Teófilo, puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su orden, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Palabra del Señor. Como os dije al comienzo, la predicación va a ser sobre las unidades pastorales. Tenéis en el banco un díptico que conviene tengáis en la mano, porque por ese díptico voy a explicar lo que son las unidades pastorales. Es un tema que viene ya de muy atrás. Siendo yo vicario, ya se había planteado una nueva organización, un nuevo mapa diocesano. Entonces las llamábamos unidades parroquiales de acción pastoral. Ahora han quedado en unidades pastorales, pero son unidades de acción. Lo que pasa es que la acción en estas unidades es como el valor en la mili. Hay que suponerlo. Es decir, es una forma nueva de sentirnos iglesia participativa en la parroquia, con más parroquias. Y todo parte de lo siguiente. Asturias tiene más de 1 millón de habitantes, 1.010.058 habitantes. Más mujeres que hombres, 528.000 mujeres, 481.000 hombres. Bien, y este millón de habitantes está distribuido en Asturias en 934 parroquias. Son las parroquias que tiene Asturias. Unas pequeñitas y otras muy voluminosas, con más de 20.000 y a lo mejor de 25.000 habitantes, como hay aquí alguna en Gijón. Bien, hace 50 años que empezó un movimiento demográfico importante en Asturias, concentrándose la población en el centro asturiano. Primero lo que llamaban el 8 asturiano, ¿no? Gijón, Avilés, Oviedo, Mieres, Langreo. Hoy ha quedado en el triángulo Gijón, Avilés, Oviedo. En ese triángulo hay el 60% de la población, unos 600.000 habitantes. Bien, este es un problema. Los pueblos se han despoblado. Hay muchos pueblos donde apenas tienen habitantes. Pongo mi ejemplo del pueblo donde yo nací, que se llama Alevia, pues quedarán ahora en invierno
4 o 5 personas. En verano hay igual 200, pero naturalmente todos los jóvenes y las familias buscando trabajo, buscando colegio para sus hijos, pues se vienen a Oviedo, se van a Madrid, sobre todo eso, se vienen a Gijón, bien, con lo cual quedan despoblados. Y esto hace que de alguna manera haya que pensar la distribución de las parroquias y la organización de la evangelización de otra manera. Bien, y eso es lo que ha decretado el obispo el 10 de diciembre pasado. El 10 de diciembre es la fiesta de Santa Eulalia de Mérida. Santa Eulalia de Mérida es la patrona de la diócesis. Es una santa martirizada en el siglo IV, que el rey Silo trajo sus restos a Oviedo, y en la catedral, en la primera capilla de la izquierda, allí estaba un altar dedicado con las reliquias de Santa Eulalia. Pues el 10 de diciembre firmó un decreto organizando la diócesis en 128 unidades pastorales. O sea, pasamos de 934 parroquias a 128 unidades pastorales. En Gijón había 45 parroquias y han quedado 18 unidades pastorales. Esta de San Pedro forma unidad pastoral con San José, la parroquia de San José, y con la basílica. La basílica está en terreno de la parroquia de San Pedro. La parroquia de San Pedro es la más pequeña de Gijón y además la parte más importante, más habitada, está alrededor de la iglesiona, es lo que llaman Bajovilla. Bien, pues la unidad pastoral que nos concierne a nosotros la formamos San José, la Basílica y San Pedro. Bien, pues ¿por qué hay esta nueva organización? Primero por eso, porque los habitantes se van concentrando en el centro, entonces hay que volcarse más en el centro y naturalmente atender más esporádicamente a lo rural. De lo rural se ha venido al urbano. Este cambio demográfico pues obliga a un nuevo mapa. Segundo, que esto es más importante y para mí es la razón, iba a decir suprema, desde hace 50, 60 años ha habido o está habiendo, porque no ha parado, un proceso de secularización muy importante. Proceso de secularización que está llevando a la descristianización. Y esto naturalmente obliga a repensar la evangelización. ¿Cómo tenemos que evangelizar hoy? Bien, las cifras de esta descristianización están ya en rayas rojas. Os lo digo. La última estadística que sale en una revista que se llama Vida Nueva dice que el 37,1, o sea, de 100 habitantes, 37 o son ateos o agnósticos o indiferentes. O sea, casi de cada 10, 4, lo cual es un cambio realmente vertiginoso en esta descristianización. Y esto obliga a la Iglesia de toda España, pero a la Iglesia de Asturias, a tomar precisamente alguna medida, a ver qué podemos hacer. Por otra parte, de los que quedan, que son cristianos practicantes, son el 20%. Bien, de este 20%, la práctica religiosa incluso es menor. Que vengan los domingos, que practiquen, es el 12%. O sea, de cristianos practicantes con cierta asiduidad, que van una vez al mes, 2 veces al mes a misa, es el 20%. Pero que vengan todos los domingos es el 12%. Con lo cual, esto también nos obliga a pensar. Y por último, como sabéis, ha habido un descenso grande de vocaciones. Yo, cuando dejé de ser vicario, eran 800 los sacerdotes. Actualmente, llevo aquí 25 años, en estos 25 años
los sacerdotes han descendido a 267, que son los que tienen que atender estas 934 parroquias que están ahora organizadas en las 128 unidades. Bien, estos cambios, ¿a qué nos obligan? Primero, nos obligan a tener que repensar las formas de anunciar el Evangelio. A ver cómo lo anunciamos. Ya no vale lo de siempre. Iba a decir, antes había, por ejemplo, conferencias cuaresmales. Ahora organizas una conferencia cuaresmal y vienen 4 personas, ¿no? Tenemos que ser más creativos y pensar sobre todo en aquellos que no vienen. ¿Cómo? Sobre todo la juventud. Porque de estos que no practican, la mayoría, el 80%, son en edades jóvenes, de 18 a 30 años. Entonces, la Iglesia no tiene ya carisma para poder presentar el mensaje de Jesús. Pues para esto es, para unir fuerzas, como de alguna manera los comprometidos en las parroquias son pocos, juntándonos en unidades pastorales, podemos hacer precisamente primero un observatorio, a ver a quiénes tenemos que evangelizar, cómo tendríamos que hablarles, qué formas habría de anunciarles el Evangelio. Tenemos que pensar en algo nuevo. La Iglesia tiene que ganar significación y presencia. Ha perdido en este aspecto. Y yo pienso ¿y qué se pide de nosotros? ¿Por qué nos dice esto? Primero, porque tenemos que tomar con más entusiasmo el ser católicos, el ser cristianos. Tenemos que salir de la apatía, de la dejadez, de la indiferencia. Nos quejamos mucho de cómo está el mundo, pero no nos movemos, pero no ponemos nuestra mano en el arado. Y hay que lograr una Iglesia más entusiasmada, una Iglesia que tenga más confianza en su fe, en que su fe merece la pena, que su fe es un valor también social, que la fe mejora el mundo, que no estamos aquí para rezar rosarios, aunque hay que rezarlos, y con eso no, que estamos aquí para hacer un mundo mejor, para que las personas vivan con dignidad, que este es el Evangelio, para coger más confianza en el Evangelio, para tener más fortaleza, para saber ser testigos, no escondernos. Eso hace falta también. Y con más alegría, eso que dice el Papa, que no seamos cristianos con cara de vinagre o con cara de cuaresma, no, que vivamos la fe con alegría también, que estemos entusiasmados de creer en Jesucristo, que sepamos también tender la mano a los demás. Si la fe es un valor y que sepamos comprometernos. Este es el problema. Hay que poner más, iba a decir, la mano en el arado. Hay que aumentar un poco el compromiso, la vinculación, la presencia, el ánimo, el cooperar en la Iglesia. Y por último, la fidelidad a Dios, por encima de todo. Ser fieles a Dios en la moral, en lo legal, en los criterios evangélicos, en los valores evangélicos. Por eso, estas unidades pastorales pretenden caminar, ir abriendo camino en 4 claves. La primera, la sinodal, todos. Tenemos que sentirnos comunidad. No es el cura con 3 o 4. Tenemos que volver a recuperar aquel sentido de parroquia que había antes. Antes soy de la parroquia de San Pedro y era como una dignidad, era como un título. Pues hay que volver a recuperar eso. Segundo, una iglesia en salida, una parroquia en salida, que no está solamente cerrando las puertas y cobijándonos aquí dentro, que tenemos que salir a evangelizar, que hay muchos que tienen que escuchar la buena noticia, que tienen que conocer a Jesucristo y sobre todo, naturalmente, la familia. El problema grave es la familia. Tercero, una iglesia hospital, es decir, una iglesia que sabe curar las heridas de la humanidad. Una iglesia de Cáritas, ahí está Cáritas, una iglesia de Cáritas, una iglesia que sabe ayudar a los demás, que sale al consuelo de las personas necesitadas. Y por último, una iglesia creativa. Tenemos que pensar, mirad, la iglesia ha cambiado mucho en muchas formas de evangelización
y no tenemos imaginación. Tenemos que tener, y no tener miedo. Como dice el Papa, no hay que tener miedo a mancharse las manos cuando hace falta salir. Es que igual nada. Si fallamos, corregimos. Si nos equivocamos, pues cambiamos eso. Lo reconocemos y cambiamos. A esto va, a una iglesia con más coraje, con más entusiasmo. Y para eso es las unidades pastorales. Y como digo, la nuestra, yo pensé que teníamos más relación con San Lorenzo por el muro, pero en fin, nos asignaron así, con la parroquia de San José y con la basílica, que la basílica al fin y al cabo está en la parroquia de San Pedro. Pues estas son las unidades